Muy buenos días, ¿cómo están? Placer estar acá con ustedes. Muy contento esta semana por lo que pasó el viernes con todas las personas que están viniendo en estos meses. Creo que desde mayo más o menos están llegando nuevos. ¿Quiénes estuvieron el viernes? Levanten la mano, levanten la mano. Miren, todas estas personas han estado llegando nuevas aquí a esta sede, a este lugar, y qué bendición poder acompañarles con el pastor Carlos, Cristina, Lucy, todo el equipo pastoral, Diego, Claudia, José, Alcira. A propósito, José y Alcira están sirviendo en la iglesia del Retiro en esta mañana. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. El texto de esta mañana. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. El domingo pasado, esta es una pregunta para los que vinieron el domingo pasado. Nuestro pastor Diego nos preguntaba si era posible vivir la vida cristiana sin humildad. La respuesta a lo largo de ese sermón fue: no es posible, porque necesitamos a Jesucristo para que haya en nuestro corazón esa actitud humilde de sacrificio y de renuncia. Mi pregunta para ustedes en este domingo, siendo ya casi las 10, faltando 15 minutos para las 11 de la mañana, si de este domingo 17 de septiembre, ¿cómo les fue? ¿Hubo esa actitud humilde en esta semana? La actitud de Jesucristo entre los esposos, entre los hijos, los padres a los hijos a los padres, hacia los tíos, hacia el vecino, hacia el compañero de trabajo. ¿Hacia quién hubo esa actitud en esta semana? ¿Qué respondes? Escuché un solo amén, no me pareció. Es difícil, ¿no? Salimos de aquí, pasamos esa puerta de vidrio y esa actitud humilde. Alguien nos habló mal, alguien nos dijo algo, el mismo cónyuge nos dijo algo y esa actitud humilde se fue para el piso. En esta mañana nos preguntamos si como cristianos podemos vivir de los éxitos del pasado. A la luz de este texto,
¿Podemos vivir de los éxitos del pasado? ¿Cuántos dicen amén? Hemos escuchado este sermón, este dicho, perdón. Lo decían los padres, los hijos, a los padres, los abuelos, a los nietos. Crea fama. ¿Y qué? Échate a dormir. Aludiendo a esa buena reputación o a esa mala reputación que hemos tenido. De manera que cuando algo no está bien de acuerdo a esa reputación, porque tenemos esa reputación, nadie se da cuenta. Así que si tú tenías esa reputación de llegar siempre temprano y un día llegaste tarde, nadie se dio cuenta porque tienes esa reputación. Esto podría hacernos pensar que el cristiano no necesita crecer espiritualmente, que con lo que aprendió del pasado es suficiente y que no debe ocuparse más de su vida cristiana. Pero ¿qué le pasa a una planta? Y aquí hay algunas personas que tienen plantas en sus casas, algunas tienen demasiadas plantas. Pero ¿qué pasa? Que si en una semana no te ocupas de las plantas, ¿qué pasó con las planticas? Así es con nosotros. De manera que este texto nos está animando a cuidar del regalo de la salvación. Cuando hablamos de ocuparse en la salvación, no estamos hablando de ocuparnos en la justificación, algo que ya fue hecho. Capítulo 2, del 1 al 10, del 1 al 11, habla de lo que hizo Jesucristo. Eso ya ha sido hecho. Pero debemos ocuparnos de la salvación como si todo dependiera de nosotros, aunque sabemos que nada depende de nosotros, lo cual es una paradoja o parece algo ilógico. De lo que está hablándonos este texto es acerca de la diligencia y del cuidado que debemos tener los creyentes con esto que hemos recibido, que se llama salvación. Pero no puedo solo. Sin la ayuda del Señor es imposible. En el fondo, hay una pregunta que debemos estar pensando en este momento. ¿De verdad estoy creciendo como un discípulo maduro? Hace unos años, en las iglesias rediles, yo creo que hace unos 10 años o más, tuvimos en nuestro reunión de pastores, yo me acuerdo el lugar, el día, la hora, todo me acuerdo de ese día porque me impactó mucho. Nos pusieron a leer un libro de Peter Escarcero, que algunos de ustedes conocen, Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y él, en la introducción, hay otro libro de él también, Iglesia Espiritualmente Sana. Creo que era en ese libro que está esto que les voy a contar. Una anécdota de este pastor. Un pastor de ascendencia italiana que llegó a Estados Unidos. Sus padres venía de una generación de italianos que llegaron al país, a Estados Unidos. Él empezó una iglesia y la iglesia floreció, creció. En esa pompa del crecimiento de la iglesia, un día la esposa le dice: mi amor, literalmente, me cansé. Ya no voy a ir a la iglesia. La esposa del pastor. Hay días que nos dicen eso, nuestras esposas. Me cansé. Y nosotros estamos como varones allá en la cúspide, ¿no? Todo lo estamos haciendo bien, estamos sobrados. Y nos dice esto la esposa y ¡pum! Es ese aterrizaje de plancha ahí. Y nos caemos y empezamos a sufrir. Y él cuenta en su libro, y tiene la valentía de contar esto en su libro,
que le tardó meses en entender lo que estaba pasando en su interior. Crecía en estudios bíblicos, crecía en muchas cosas, pero había un crecimiento interno que no era sano. Había escondido sufrimientos de su infancia y no tratados. Y empezó un proceso muy largo de consejerías, de atención, hasta llegar a entender lo que realmente quería decirle su esposa. Mi impresión es que en esto no estamos solos los pastores, que muchas veces estamos pisando las puertas del estancamiento creyendo que vamos bien cuando vamos mal, muy mal. Entonces llegamos con un texto así, donde el obedecer en cuidar la salvación parece el todo del creyente y que debe prestar atención seriamente a crecer. Y el autor maneja 3 escenarios del crecimiento cuando uno está ocupado en la salvación, en las relaciones, en la interacción con la palabra de Dios y en el carácter. Relaciones, interacción o palabra de Dios y carácter. Es interesante que cuando empieza a hablar de las relaciones, él de entrada nos dice Pablo cuál es su postura y su posición frente a los hermanos de Filipos. Él les dice ¿qué? Amados míos. Esa es la visión de un predicador, un personaje, un apóstol que se ha metido con la cultura y que se ha metido con la realidad cultural de Filipos y se ha metido en las casas y en las realidades de la gente. La salvación para Pablo, y lo dice en los versos anteriores, la salvación es el regalo más grande, sublime, especial que vas a recibir de Dios. Por tanto, no la descuides. Así que Dios, cuando nos justificó, nos declaró justos mediante la muerte de Jesús, por la convicción que Él puso de arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesús, lo que está diciéndoles ahora, no se descuiden. En el entretanto, coopera de tal manera que como si estuvieras solo en esto, pero sabiendo que todo depende del Señor. Poner la diligencia tiene el sentido de la carta de 2 de Pedro 1, 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro amado Señor. De entrada, el apóstol Pablo afirma a esta gente. Y lo afirma de una manera increíble porque le dice, ustedes han sido obedientes. Le señala una virtud, la obediencia. Les dice, amados míos. En el capítulo 1 se había referido a ellos como Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Yo decía una predicación con el hígado, con las entrañas, con las vísceras, les he amado. Con lo más profundo de mi corazón, les amo. Y Pablo nos recuerda, ese por tanto, el así que en algunas Biblias,
hace pensar que su obediencia tiene el antecedente cercano de la obediencia de Cristo. Y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Su obediencia, nuestra obediencia, tiene el antecedente de la obediencia de Cristo. Podemos obedecer porque Cristo obedeció, padeció, sufrió y resucitó. Esta de amados míos, de la obediencia, es una afirmación, un reconocimiento. Ustedes han obedecido siempre, pero ojo con la ausencia. Espero que en mi ausencia sigan obedeciendo. Hay un temor de Pablo. Él está pronto a morir. Y siente y percibe que estos creyentes quizás no van a obedecerle, porque se van a enfrentar al mismo castigo que tiene que enfrentar el creyente que afirma a Jesucristo. Castigo que se le viene a Pablo. Y si son seguidores de Jesucristo van a sufrir. Entonces está anticipando algo. Que en la ausencia, cuando nadie ve, tú serás obediente. Ahora es interesante, hermanos, que Jesús habló de las ausencias. Muchas parábolas de Jesús es el rey que se va, que deja una platica para que sea administrada en la ausencia del rey. Y cuando regresa el rey, ¿qué pide? Pide cuentas, que haya las cuentas. Ese es en Lucas 19, 11, 27. Este rey se va a un país lejano, va a ser coronado, realmente va a ser coronado. Deja 5 kilos de plata y le dice, inviertan esta plata mientras estoy de viaje. Y cuando regresa de la ausencia pide cuentas. 2 de ellos multiplican la ganancia, pero uno no invierte nada porque tenía un mal concepto de su rey. Uso este ejemplo para decirles que muchas veces usamos la ausencia para no hacer lo que debemos. La ausencia como excusa. Yo no sabía que iba a venir tan temprano. Como el jefe no me ve, no hago nada y me relajo. Lo mismo en este texto de Filipenses. Pablo está diciendo lo mismo. No usen mi ausencia para relajarse, para procrastinar, para darme ciertas licencias. La vida cristiana transcurre muchas veces, o la realidad es que vivimos en ausencia del Rey. Claro, el Espíritu Santo está con nosotros, pero no está el Rey. Y claro, tenemos el Espíritu Santo, pero vamos relajándonos. Como nadie me ve, procrastino, me relajo, soy indulgente, me excuso. Por eso el imperativo acá es tan importante. Ocúpense, dedíquense, sean diligentes en su salvación. Y noten lo que dice, con temor y temblor. Esto es serio. Ocúpense en la salvación porque esto es serio. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto de ocuparse en la salvación? Hay un texto en el Antiguo Testamento que habla de la santidad de Dios. Santo soy, por tanto santo seré. Levíticos 19, 1 y 2. Y a continuación, todo el capítulo nos dice qué significa la santidad. Nos dice lo que debemos hacer. Por un lado, dice, reverencien a papá y mamá. Por otro lado, guarden el día de reposo. Guárdense de los ídolos. La cosecha, si van a cosechar, dejen un poquito para los pobres y los extranjeros. No un poquito, dejen algo que sea suficiente para el pobre que va a recoger cuando tú recojas la cosecha. No primas al trabajador. No robes al prójimo. No mientas. No engañes a tu prójimo. No quites salario al jornalero, no maldigas al sordo, al ciego, no hagas injusticia, no calumnies, no adores otros ídolos, no te vengues, no juntes ganado, semillas, cosechas.
no te postres ante adivinos, respeta las canas del anciano. De manera que este ocuparse en la salvación tiene que ver con andar en santidad. Tiene que ver con esta idea de santificar al Señor, de reverenciar al Señor y de tomar decisiones en la vida. Ocuparme en la salvación tiene que ver con esa idea de reverenciar al Señor, porque Dios, teniendo en cuenta que Dios produce en ti el querer y el hacer. Dios está en los deseos, en tus decisiones, en tus acciones. El propio Dios está obrando para que queramos hacer las cosas y para que realmente las hagamos. Él trabaja en ti, en tu voluntad, en tus acciones, así en tus pensamientos. Dios está trabajando. Por tanto, debemos ser conscientes en seguir adelante y no excusarnos de que no hicimos esto, aquello, porque no pudimos. Por esta increíble razón hemos de estar más resueltos a poner todo de nosotros para complacer al Señor cada día más. Por eso, en términos concretos, en ese tema de las relaciones, Pablo dice, hagan todo. ¿Sin qué? Sin murmuraciones y contiendas. Él da el ejemplo de qué es ocuparme en la salvación en mis relaciones. Parece que Pablo vio algo, ¿no? Parece que vio de personas que estaban hablando. En el capítulo 4 va a mencionar un ejemplo de dos personas que necesitan ponerse de acuerdo. Evodia y Síntique. ¿Somos conscientes de esto, hermanos, aquí en la iglesia? De que ocuparme en la salvación es respetar a un hermano y no hablar mal de él. Muchos hermanos llegan acá a las comunidades heridos de otras iglesias, de otras comunidades. Y vienen cerrados, vienen empaquetados, porque allá le ofendieron. Pero muchas veces nosotros mismos ofendemos a otro, hablando mal del otro, murmurando y generando contiendas. Es en este ámbito de las relaciones donde más vemos si nos estamos ocupando de nuestra salvación en serio. Si estamos siendo semejantes a Jesucristo. El propósito es claro, ser irreprensibles y sencillos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ser una generación que impacte a otra generación maligna si nosotros mismos estamos padeciendo lo mismo que padece esa generación fuera. Vivimos en un mundo quejumbroso, egoísta, vaya noticia, ¿no? Que se compadece de sí mismo. Pero seguir a Jesús en este mundo egoísta es a lo que soy llamado, al pensar en el interés del otro, para que nuestra familia que no viene a la iglesia, cuando nos reunimos, digan, qué bonito es estos hermanitos, cómo se quieren, cómo se aman fulanito y menganito, cómo se quieren estos chicos, estos muchachos. Cuando vean en la universidad que tú te reúnes con un estudiante a orar, a ayudarlo en una tarea a costa de tu tiempo. Qué bonito que es un hermano cristiano, cómo se aman. Sin embargo, hermanos, las murmuraciones y las contiendas muestran exactamente lo contrario. Desplumamos, algunos dicen que el ejemplo está de la gallina, que la desplumamos
y las plumas se van, y resarcir el comentario infundado o el comentario mal hecho es ir a buscar las plumas y ponérsela a la gallina otra vez. Imposible. Y muchas veces somos gallinas desplumadas. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, y pedir perdón al Señor. Es un recordatorio del himno del capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. A Cristo me salvó por su gran acto de humillación y voluntariamente fue a la cruz por ti y por mí. Si tienes problemas en esta área, ven a la cruz. Por eso ocuparme en la salvación es una manera de pensar distinta, de reflexionar distinto, de meditar en Cristo, de amar al prójimo, de amar al hermano, de no hablar mal del otro, vivir sin murmuraciones ni contiendas. Es el gran consejo de Pablo aquí a esta congregación. En segundo lugar, la palabra de Dios. Es el otro escenario de ocuparme en la salvación. El impacto que hace la palabra de Dios es increíble, hermanos. La expresión que usa en la Reina Valera, que no la usa acá, es asidos. El cristiano que se ocupa de la salvación está agarrado de la palabra. Vive agarrado de la palabra. Vive sumido por la palabra. Ha reconocido la palabra de Dios como la autoridad. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es una expresión de arraigo, de raíces, de fortaleza, de estar amarrado a la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta cuán determinante y fundamental para un creyente es caminar con la palabra de Dios. Tendemos en esta generación, hermanos, a ser muy superficiales. Ya no memorizamos la palabra de Dios. Ya no hacemos esfuerzos en recitar. Yo siempre cuento un creyente que me impactó, un señor que se convirtió de muy mayor en mi iglesia en Uruguay. Y yo recuerdo ese hermano, los domingos en la mañana, cuando abríamos un espacio para que la iglesia orara, este hermano recitaba salmos enteros, largos salmos. Se ponía en una esquina y allá le daba alabanzas al Señor con la Biblia recitada. Yo recuerdo una vez que fui a un encuentro y había unos hermanos de Etiopía. Y a estos hermanos estaban en esa época en un régimen comunista. Y esos se les tenía prohibido llevar Biblias. Si los veían con Biblia, los encarcelaban. Entonces ellos no podían andar con Biblia. Y había encuentros bíblicos en la universidad. Y yo les pregunté, ¿cómo hacían ustedes los encuentros bíblicos? Pues en la semana anterior decíamos qué capítulo de la Biblia había que memorizar. Lo memorizábamos y íbamos con el texto memorizado del encuentro bíblico. Y ahí teníamos el encuentro con la palabra de Dios. Nosotros como generación hemos perdido, Señor, hemos perdido esta batalla con la palabra de Dios. Hemos sucumbido a las redes sociales, hemos sucumbido a los chats, a los mensajes, a los videos, pero no hemos ido a la palabra de Dios, a la lectura bíblica diaria. La hemos olvidado y la hemos sustituido por un predicador. No tenemos esa visión del Salmo 19:10. Esta palabra es más deseable que el oro, más que mucho oro, dulce más que miel, que la que destina del panal. Entonces, ocuparme en la salvación es ir a la palabra de Dios, es crecer como discípulo en ocuparme en la lectura bíblica diaria. Eso es un discípulo maduro. Quizás tú me digas que no eres un estudioso de la palabra, que no sabes.
Puedes pedirle a alguno de nosotros, a algunos hermanos acá que han estudiado tanto la palabra. Yo no estoy diciendo que no seas seguidor de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el crecimiento a la madurez implica sacrificar horas de telenovelas, de Netflix, de redes sociales, de salir de tu zona de confort, de comodidad, de un cristiano normal, que no hay más nada en el futuro para ser un discípulo maduro que necesitas someterte a la autoridad docente de tu Señor, tal como está en la Escritura. Porque, ¿qué es entonces un discípulo? ¿Acaso un discípulo no es un aprendiz de Cristo? ¿Un aprendiz de Jesús? ¿Alguien que bebe de Jesús? ¿Alguien que tiene un corazón enseñable y aprende de su maestro? ¿Acaso eso no es un discípulo? Es alguien que obedece a su maestro. Pero ¿cómo va a obedecer si no conoce la Biblia, si no conoce sus mandamientos? Una vida cristiana pobre puede ser descrita como una vida desprovista de esta palabra. En 1 Juan 4, 5 y 6 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, es decir, el que los conoce, los atesora y los conserva en su mente y en su memoria y los guarda, es el que me ama. Ese es un discípulo. Pero si tú quieres quedarte como está, no hay problema. Pero crecer a ser un discípulo maduro va a ser muy difícil sin estudiar esta palabra. Nosotros como comunidad cristiana afirmamos la inspiración y la autoridad de las Escrituras y con ello decimos que como creyentes nos colocamos bajo ella y que hacemos un gran esfuerzo en hablar al mundo con ella, a través de ella, en discipulado al mundo. Quizás recuerdes cuando llegas a algún país y llegas al aeropuerto y en migración te reciben y te dicen, ¿tienes algo que declarar? Y uno ahí escondido como cristiano quisiera decir, yo declaro a Jesucristo como mi Señor y Salvador y tú necesitas a Jesús. Pero no aprovechamos esas oportunidades que nos dan los aeropuertos, los lugares donde vamos. Claro que quiero decir esto, Señor, pero no tengo esa convicción. Me falta esa convicción acerca del Evangelio. Porque somos muchas veces cristianos renuentes. Porque tenemos este tesoro, esta salvación, y lo escondemos. Dijo un predicador inglés hace muchos años, año 92, dijo esto. La cuestión está en determinar si Cristo es Señor de la iglesia, abre paréntesis, con derecho a enseñar y mandar en ella, o si, por el contrario, la iglesia tiene el señorío sobre Cristo, con derecho a modificar y manipular su enseñanza. En la actual crisis de autoridad en el mundo, su libro era de 1992, y pérdida de autoridad en la iglesia, mi súplica es que volvamos a una humilde sumisión a la Escritura como palabra de Dios y que lo hagamos en razón de una humilde sumisión a Jesucristo como Señor, aquel que se sometió humildemente a la Escritura en su propia fe, vida, misión y enseñanza. Finalmente, el último escenario, el último impacto que tiene una vida ocupada en la salvación es en el carácter. El carácter está de principio a fin en este texto. Yo quise decir, bueno, está aquí, 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 o está en estos versos. Desde el principio de este texto, Pablo está pidiendo a los filipenses oído sumiso.
¿Por qué oídos omisos? Porque les dice, amados míos, oigan bien, estén atentos. Casi que les suplica. Pablo ya no está con ellos, está en la cárcel y les pide que obedezcan y que sigan obedeciendo y que no se duerman, como decía mi abuelo, en los laureles. Noten la sorpresa de esta palabra en su origen. La palabra obediencia deriva del verbo obedecer, que en su contenido tiene una versión en latín que significa escuchar. El que obedece, escucha, ya que asociaban a cada uno de los 5 sentidos ciertas habilidades mentales. Implica que al obedecer tengo que escuchar, es sumisión, pero además obedecer en ausencia de quien me vigila. El manejo del carácter implicará un cambio en mis relaciones. Como dice el texto, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. ¿Por qué? Porque nadie nos creerá que somos hijos de Dios si mantenemos rencillas, conflictos en nuestro entorno. Esta generación maligna y perversa, verso 15, no te escuchará porque tú no resplandeces en tu carácter, porque tú no alumbras en medio de ella. Es así porque un cuerpo de creyente que tiene conflicto entre sí producirá acusaciones y críticas del mundo que los observa. Si esto pasa, no tendremos formas de enfrentar a una generación maligna y perversa. Y Pablo menciona el tema de la persecución en el verso 17. Ser derramado, libación implicaba ser derramado, que su sangre es derramada, tal como la de Jesús. Pablo dice que enfrentar su encarcelamiento y posible martirio es un asunto del carácter. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a morir o ser derramados como un sacrificio por seguir a Cristo. Tendremos que cambiar mucho de nuestro carácter para estar preparados para este tipo de sufrimiento que menciona Pablo aquí en el verso 17. Al final termina con algo interesante, el gozo. Como parte de una cualidad de un discípulo verdadero que vive ocupado en su salvación, la característica es el gozo y el regocijo. Te describe tu vida cristiana con el gozo y el regocijo. Es verdad que es un fruto del Espíritu. Es verdad que nosotros necesitamos la verdad. Es verdad que necesitamos la ortodoxia. Es verdad que necesitamos la fe argumentada, las creencias correctas, la lealtad a las doctrinas de la gracia para la iglesia. Se nos insta a pelear la buena batalla de la fe, a guardar el buen depósito, a estar firmes. Primera y segunda de Timoteo hablan de esto. Y a contender abiertamente por la fe que nos ha sido dada. Todo esto es indispensable. Sin embargo, si no hay amor, si no tengo amor, nada soy. Y la razón de todo esto es que Dios es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan eternamente unidos unos con otros en un amor que lo ha dado todo de sí. Amamos así. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor es la principal, la máxima, la preeminente característica distintiva del pueblo de Dios. Nada hay que pueda desplazar esto, reemplazarlo. El amor es supremo. Y dicho esto, el texto, insisto, habla del gozo. El amor proporciona el gozo, porque es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. Vivimos en la búsqueda del gozo y de la paz.
El gozo es producto del amor. Dios nos lo da, no cuando lo buscamos por sí mismo, sino cuando nos dedicamos a buscarlo a Él y a otros en amor. Solo cuando nos dedicamos a ocuparnos en nuestra salvación, que es buscar a Dios en su palabra y en todas las áreas de la vida, especialmente, como dice este texto, en las relaciones, en el manejo del carácter, en la palabra de Dios, es que puedo experimentar este gozo que viene del Señor. Cuando le preguntaron al reverendo John Stott, ya cuando era viejito, John Stott fue el gran predicador en la historia, escribió muchos libros, fue un hombre que recorrió el mundo. Le preguntaron, John Stott, o tío John, como le decían, él era soltero. Él, los últimos años de su vida, vivió en un ancianato. Él decidió entregar todas las regalías de sus libros y dejar un poquitico para lo esencial que necesitaban en el ancianato. Y vivió ahí hasta el día de su muerte. En vida, ya en su vejez, le preguntaron, John Stott, ¿le queda a usted alguna ambición en su vida? Y él dijo, sí, a mi edad, mi suprema ambición es, y decía, confío que lo sea hasta morir, es asegurarme que llegue a asemejarme un poquito más a Cristo. Eso es ocuparnos en la salvación. Que cada día, cuando te levantes, diga, Señor, quiero asemejarme un poquitico. Quiero un poquitico de ti, Señor, en las relaciones, en buscarte en la palabra, en aplicar la palabra a mi vida, en mi carácter, ser un poquito más parecido a ti. Oremos, y con esto algunos desafíos finales, hermanos. Para aquellos que sienten en esta mañana que han claudicado en la fe, para aquellos que sienten que en el futuro no hay más nada, para aquellos que les queda grande la vida, que vivir una vida santa, una vida dedicada a Cristo es cosa del pasado, y que con eso puedo vivir, que ya no hay más nada. Y si antes que estás en esas circunstancias, tengas la edad que tengas, ¿qué tal si le dices al Señor, Señor, yo quiero algo más? Yo quiero un desafío extra para mi vida, Señor. ¿Qué tal, Señor, si empiezo de nuevo contigo? Para aquellos que están agotados ya. Para aquellos que no están presentando lucha con separarse del mundo. Es más, tanto te da. Te encuentras en una encrucijada en la vida y también has dejado de luchar. Quizás desengaños, hastío, soledad. Quizás porque ya no sientes esa vitalidad del principio de la vida cristiana. Quizás porque tu vida es muy chata. No hay emociones, no hay gozo.
Pídele al Señor que te muestre dónde está el problema. Y enfrenta la lucha. Para ti que vienes por primera vez, que quizás lo que hablamos hoy es totalmente nuevo, el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Quizás estás aquí hastiado porque has probado de todo y ha sido un fracaso. ¿Qué tal si en esta mañana le abres la puerta del corazón al Señor? Él viene a ti y le entregas la vida. Yo no sé dónde estás, pero el Señor quiere hacer algo nuevo contigo, con los que están agotados, con los que han fracasado y ya la vida no les vale nada. Ven al Señor. Quizás para todo es que Él está a la puerta y sigue llamando y nos anima a oír su voz y abrirle la puerta, entrar y cenar con Él. Oremos. Toma tiempo ahí para orar al Señor. Ese es el momento para las decisiones. Dios está actuando aquí. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Él está a la puerta y llama. Quiere tener comunión contigo. Si estás entrando en la etapa de la juventud desafiante, ¿qué tal si abres esa puerta y te entregas al Señor? Jóvenes tomaron decisiones importantes en el pasado. De jóvenes de 20 años se fueron a las misiones porque escucharon el llamado del Señor y fueron obedientes. Hoy nos pide el Señor obediencia. Abre tu corazón al Señor y deja que Él obre. Señor, paséate en esta comunidad, en las necesidades de esta comunidad. Paséate aquí, Señor. Tú eres Dios soberano y estás trabajando en el corazón. Quita toda resistencia que haya, Señor, en este momento a tomar decisiones serias en la vida, de pararse firme frente al pecado, de resistir a Satanás y todas sus huestes y de abrir el corazón a ti. Señor, da gozo a quien hoy necesita gozo y esperanza, a quien está enfermo, a quien está luchando con un área de la vida, que pueda hoy escuchar, Señor, tu voz, tu bendita palabra. Renuévanos, Señor, en la palabra. Renueva nuestra mente en la palabra. Permite que hagamos y tomemos decisiones para oír tu voz como pueblo tuyo, necesitado de escuchar tu voz. Muévete, Señor, muévete. Da esperanza al líder agotado, al hermano que llega de otra congregación, despedazado, triste, abatido. Renuévalo, Señor. Renuévalo. Y dale palabra de vida eterna. Ven, Señor, ven, ven. Ven. Ven aquí, Señor. Te escuchamos hoy, Señor, en tu voz, tu palabra.